Bueno. Creo que lo primero que debería hacer es explicarles a qué va todo esto. Ya que dudo que lean la descripción. Mezcolanza O-C-A. Es una combinación extraña entre crítica, opinión y análisis que tengo planeado sacar de forma random en el canal. Se dará una pequeña opinión al comienzo. Una combinación de las tres en los puntos a tomar en cuenta de la historia, ya sean narrativa, personajes, entre otros, que serán distintas en cada historia, debido a que cada historia transmite de diferente forma. Se valorará con 5 estrellas los puntos a tomar en cuenta, y al final se dará un promedio, y se valorará, de manera subjetiva, qué tan buena o mala fue la historia. Cabe recalcar que cada uno tiene diferentes gustos y busca diferentes cosas, así que no se enojen, porque pediré permiso antes al hacer una mezcolanza de cada historia. Y sin más, empecemos. Memorias de un tiempo perdido. Me he visto todas las críticas de Rumzen. No ha habido ni una sola a la cual no haya visto. Y con esto quiero dejar en claro lo entretenido que es su contenido, al menos para mí. Pero, a nivel personal, y si algo he podido aprender de él, es que no importa que tan mala sea la serie, siempre se puede sacar algo de ella, sea malo o buena. Además de ser él quien dice tener experiencia creando historias, no con el locuendo, y eso se nota. Pero, si con plantearte una historia, y quiero quedarme con ello, como plantear una historia, no desarrollarla, sino plantearla, porque lleva ya mucho tiempo que no veo un planteamiento tan elaborado como el de Memorias de un tiempo perdido. Básicamente me he quedado enganchado, sufriendo, ya diré los motivos, pero enganchado por el planteamiento de la historia. Pero, no se preocupen, hoy estamos aquí para vengar a todos los caídos por Rumzen. Hoy se derramará sangre culpable por tantas series caídas. Dios está muerto, sus súbditos confundidos, y nadie nos observa. Así que sacar vuestras antorchas, afilar esos cuchillos, que hoy caerá. Así que comencemos. Narrativa. No voy a mentir. No innova en nada en la narración. No es el fuerte de Rumzen. Es un primera persona, con introducciones en tercera persona, que te cuentan el contexto de lo que está pasando fuera de las desventuras de Charlie. Pero, decir que no innova es quedarse algo corto. Sí, utiliza la primera persona para plantearnos una perspectiva de cómo el personaje ve el cambio del mundo donde vive, y cómo éste lo comprende. Muy aparte de que simpatices o no con el personaje, o estés de acuerdo o no con sus acciones. Pero, se queda corto en cuanto a descripciones. Esto sucede mucho, se queda a mitad de monólogos importantes, y evita algunos temas. No describe mucho la relación que tiene Charlie. No se describen muy bien los enfrentamientos. Y todo lo que no puede contar prácticamente lo corta, o evita mencionando que logró salir de tal situación sin decir cómo. O hay veces que parece que el personaje tiene la habilidad de parar el tiempo y hacer acciones con un par de personajes, mientras los otros no hacen nada. Ejemplo, cuando Charlie mata a la mujer y bebe del whey profanador de waifus. Después de una corta descripción de sucesos, resulta que sus compañeros de vándalos de toda la vida, están mirando sin hacer nada. Eso fue un que verga. Y me estoy quedando corto. Y sí, es cierto, el tipo es primerizo en el locuendo. Y sí, le entiendo porque el uso de primera persona. Pero un cuento no es igual que una audiohistoria. Es un medio diferente de comunicación. Y son otras palabras que se utilizan para mantener entretenido al oyente. Así que, una buena elección de la narrativa, pero una mala aplicación de esta, te mantiene al tanto, y cumple su objetivo, pero no te estás quedando por la narración. 2 estrellas de 5. Algo más de coherencia en algunas escenas se agradecería. Planteamiento de la historia. Quiero comenzar mencionando las bajas expectativas que tenía de Memorias de un tiempo perdido. Ya hace un buen tiempo y me vi su primer capítulo, y es realmente duro de digerir. Pero, pasando esa barrera, podemos encontrar uno de los planteamientos de historia más elaborados. Aún para ser una historia locuendo, comenzaré con lo simple, hasta llegar a lo más complejo que puede dar la serie. Y por no decir zombie, porque parece que se ofende.
Diré, inserta su monstruo proveniente del humano que mata humanos aquí. Ponle un apocalipsis bíblico. Luego agrégale brujas. Luego, bestias bíblicas. Luego bestias de otras mitologías. Y luego haz que todo cuadre. Difícil, ¿verdad? Pero va mucho más que esto. E incluso el autor elige qué contarte. Para que constantemente pienses que este está cambiando. Me explicaré, ya que este es el potencial. Y quizás por lo único que te quedes en la serie. Primer capítulo. Nos plantea que Dios ha muerto. Y por consiguiente, sin saber por qué, los ángeles invaden el mundo por medio de posesiones. Y por alguna razón, aún desconocida, estos atacan a los humanos, y lo primero que piensas es: bueno, esta es una historia inspirada en la religión católica. Y se basará en un güey narrando el apocalipsis a su manera. Y ves cómo te espera una historia, tan típica sacada de un manga de los 90. Y oh por Dios, qué dolor de cabeza. Debí apagar mi cerebro, carajo. Pero luego llegas a los siguientes capítulos. Y nos mete chakras y gailla, dentro de la historia. Haciendo una mezcla con otras culturas. Para empezar, la celta y la griega, aún no lo incluye en la historia. Pero, nos plantea la idea de que no hay un solo Dios como dice la religión católica. Lo cual te hace replantearte sobre de qué va la historia. Para tiempo después meterte brujas. Pero no la clásica. Son brujos, tienen poderes, y se dan de guamazos con sus poderes. No, aquí, se siente que estos son una comunidad. Están ahí presentes, y se nota que mueven parte de los hilos en todo lo que está pasando. Y te pones a pensar, que la historia está enrevesada. Después de eso, te inserta la idea que como todo está valiendo madres, todos los seres que se ocultaban en las sombras, salen a reclamar lo que es suyo. Ya sean brujos, ángeles, bestias. Encontrando referencias a la cultura, celta, griega, romana, católica, y mexicana. Cada uno con sus facciones. Cada uno con su forma de sobrevivir y pelear. Haciendo de este mundo un lugar realmente caótico. Lo que realmente eso me hace preguntar: ¿cuál es su concepto de Dios? ¿O de los dioses que hay en esta historia? Porque sí, se nota, que no son Dios, sino una especie evolucionada que se hacen llamar, a sí mismos dioses. Algo que me agrada, porque manejo conceptos similares en un mundo diferente. Lo cual me hace pensar, así como existen criaturas de esas culturas, también estará la cultura inca. ¿Cómo manejará a esos dioses y sus criaturas? ¿Cómo se meterá con el Amaru? ¿Cómo manejará a Quetzalcóatl? ¿O una posibilidad de pelea entre este y los dos Amarus? Mientras los elementos que controlan, van causando desastres a nivel continental, y la infinidad de cosas que se puede hacer, un Kong versus Gaia. ¿O los hombres primigenios? ¿O cómo tratará a los dioses del infierno? El potencial que tiene esta serie, es increíble como para quedarse solo en las culturas celta, griega, católica y mexicana. Y por eso, por tan enrevesada trama, y hacer que en ese mundo tenga sentido, es que me he enganchado a Memorias de un tiempo perdido. Porque la serie pide que crees teorías, o pienses a cada momento qué es lo que tiene para dar. En resumen, se nota que el autor ha pensado en esto. Quizás no del todo en un inicio, pero la creación y su planteamiento es bueno. Claro, todo es sobre el papel. Por eso el punto se llama planteamiento de la historia, y no contexto. Pero que ha tomado el mundo normal, y le ha agregado esto. Y no me encuentro con algo tan enrevesado, desde Upsurge. Y tengo el cómic de Upsurge en un pedestal. Así que mira el potencial que tiene la historia. 5 estrellas de 5. Sigue así con ello. Solo da lo que estás prometiendo, y verás lo que puede llegar a hacer esto. Quizás corregir algunas cosas, pero serían mínimas. Desarrollo de la historia. Como de bonito sería descubrir poco a poco lo que está pasando, y verlo progresar. Sentar sus bases de buena manera. Pero la historia cuenta las desventuras de Charlie, chico emo vengador. Esto va así. Tipo que está a punto de entrar a la universidad. Se queda atorado en su centro de estudios. Porque los militares, al comenzar el apocalipsis, prefieren atrincherarse. Pasamos por acciones que sirven como atajo para describir al personaje. Y acciones que sirven como atajo para que el personaje sea el que escape del lugar después de un duro primer capítulo. El cual, después de causar la muerte de muchos, porque si fue causado,
No digas que Charlie no tuvo gran parte de la culpa. Llegamos a casa de Charlie, donde nos damos cuenta que su familia se ha reunido para felicitarlo por su ingreso a una universidad. Pero por desgracia, todos los presentes se han infectado. Y esto no te lo dicen. Pero digamos que cuando un disque ángel posee a un humano, va por etapas. La primera, confunde su mente y lo posee poco a poco. En esta etapa no es violento. No arremete contra humanos. De hecho no tiene el control total del huésped. Y luego, en la etapa completa, son racionales, fuertes y rápidos. Y lo que más me jode es cuando Charlie entra a su casa y los ve. Son violentos con él. Y él puede solo con toda su familia. Solo. No sé, eso de que son más fuertes y rápidos y sean asesinado por una sola persona, es muy que verga. Y no es solo eso, sino que Charlie dice ser muy desconfiado. Y bueno, lo es. Es algo que demuestra a cada momento. Y después es llevado a un tren de refugiados. En el tren, descubre que alguien ahí, es un ángel, que infecta a unos cuantos. Y el güey desconecta esos vagones de la línea de tren, condenando a muchas personas en el camino. Y sí, es un acto para demostrar que solo se prefiere así. Y no estuvo mal, pero ¿cómo fue llevado? Y sí, es que aquí tomo el cómo me hubiese gustado, que sea Memorias de un tiempo perdido. Y no lo que es Memorias de un tiempo perdido. Pero, he visto mejores situaciones en series que tienen diario por título. Incluso no sé por qué la importancia de un boleto. Y que recalque que debieron hacer para conseguir uno, cuando al final no contó. Bueno, la cuestión es que al llegar a su destino, un güey le dice, te unes a nuestro grupo, somos comunistas. Y sí, luego de eso hay una crítica hacia el comunismo. Y es rebuscada. Pero lo que más me mata es la waifu de la serie. Una pelirroja con lentes, que casualmente le dice al prota para ser pareja, que casualmente no tenía pareja, y casualmente se llevan bien. Sé de las casualidades, pero esto es más, y para evitar forjar una relación, se salta 6 semanas. Y después de eso pues la relación entre estos está formada, para hacerlos pareja. Pues así que chiste. Ni siquiera vi la faceta buena de Charlie. Que sí, luego le matan a la novia. Y él se vuelve más desconfiado. Pero no lo noto inhumano como dicen. Más bien lo noto humano. Ya que Charlie en toda la serie no representa el odio y la deshumanización. Siento que más representa la estupidez. Y lo que es un humano. La cadena de odio que dice tener. Lo rápido que va la serie. Y entre otras situaciones más, que no concuerdan. Hacen de ver que la historia de Charlie es un sinsentido. Tiene al emo. A tu monstruo ataca humanos predefinido. A tu banda enemiga, que antes eran los malos de la ciudad, y ahora dominan todo. A la waffle. Y a los secundarios desechables. Incluso Charlie, desecha las cosas. Como me hubiese gustado ver más intriga en la escuela con los militares. Como de lindo hubiese sido, que mostrarás esas 6 semanas. Como de atrevido hubiese sido dar un mejor primer contacto con los poseídos, cuando hace el pacto para la venganza. Pero me estoy quejando de más. Porque, que sí, lo de la waifu tiene una manera de comprenderse que se explica en los personajes. Y Charlie es así porque parece abusado de pequeño. O si no, no podría explicar algunas de sus acciones. Algo tuvo que ver, o algo tuvo que hacer. Y sí, porque no parecía tener dificultades al interactuar. Al inicio de la serie, no tenía ninguna condición que lo harían ser discriminado. Entonces, ¿por qué? ¿Porque Charlie es así desde el comienzo de la serie? Bueno, pero de él hablaremos más adelante. Desarrollo de la historia. 3 de 5 estrellas. Párate a contar más. No digo que vayas lento, pero párate a contar las cosas un poco. Dinos cómo está la ciudad. ¿Cómo huele? ¿Qué tan helada está? ¿Qué es lo que piensa el personaje? ¿Qué pudo pasar? ¿Por qué tu personaje fuma? ¿Juega con ello? ¿Personajes? Bueno, es un primera persona. El personaje principal es el más desarrollado, ya que vemos todo desde su punto de vista. Pero además de ello, hay un personaje más, que sirve como desencadenante para la trama, el cual es Exandra. Pero sin embargo, esta serie no se queda ahí, porque también desarrolla a las entidades del exterior, debido a que todos ellos tienen conciencia, y tienen objetivos. Así que tomaré a estos 3 como referencia, para que más o menos puedan darse una idea.
¿De cómo es la serie con sus personajes? Charlie, protagonista. Y listo. ¿Solo eso? Vale, no me pondré en ese plan. Pero, ¿recuerdan que dije que el planteamiento de esta historia tiene evolución? Pues Charlie no la tiene. Desde un inicio, se nos muestra como alguien que solo piensa en él. Y solo en él cuando la situación se pone difícil. Incluso en una escena del capítulo 1, dice enfrente de los militares que él fue culpable. Todo en un intento de crear a un personaje disque maduro. Después, de la nada, por el poder del amor, pasa a ser un chico, colaborador, y comprensivo. Hasta que le matan a la Waffle. Y regresar a ser ese que solo piensa en sí mismo, con toques de venganza, para pasar a ser alguien que piensa en sí mismo, con toques de arrepentimiento, para pasar a ser alguien que piensa en sí mismo. Vamos, creo que aquí se entiende mi punto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué representa Charlie? ¿Que las personas no cambian? ¿Solo mejoran o empeoran según la situación? Vale, te lo compro. Pero aún así, ¿es necesario pasarnos matando a quienes nos encontremos? ¿Y dejando de lado a los demás? Digo, ¿eso es lo que quiere? ¿O eso es lo que hubiese querido Exandra? ¿Por qué la Cuervo no le dice eso? ¿Por qué no hay ese juego de tonos? Si entiendo que Charlie sea un tipo que no le importa nada más que él y Exandra. Pero, aún así no es muy exagerado. O sea, te compro que haya matado a la última familia. Porque presento con lógica porque lo hizo. Pero no me presento con lógica lo demás. Ya que se presenta como racional, y hasta fuma para pensar. Y te compro que lo del inicio lo haga por cólera. Pero lo demás. Si salva a una chica, y luego la ataca. Pero supongo que Charlie me pudo haber dicho algo sobre lo desesperada que ella estaba. Y cómo el humano es llevado a realizar este tipo de actos por desesperación. Y luego no sé dejarla inmovilizada. O no sé explicarle que no importa de dónde vaya, el mundo ya es así. Y si no cambia, el hecho de salvarla sería inútil. Incluso el por qué le ataca es estúpido. ¿No que le llevaría a un refugio cercano? Bueno, es que le doy muchas vueltas a ello. Y sé que esto es más como me gustaría que sea Charlie. Pero, siento que su violencia, la de Charlie, es injustificada en algunos momentos. No hablaré más de él, o cómo es un mestizo, y los beneficios de ello. Porque quiero que lo descubran. Y sí, estos aspectos mejoran. Pero ya tuve que verme 3 capítulos de Charlie actuando así. Exandra. Realmente, no sé si el personaje es malo o bueno en cuanto a desarrollo. Porque, si miras a este personaje de manera superficial, si te quedas con lo que te cuentan, solo es una Waffle más que se muere por la verga del prota. Porque en sí, la forma en que se llevó la relación fue mala. De hecho, se evitó su desarrollo. Pero, si nos ponemos a pensar y teorizar, este personaje es el que salva la serie realmente. Vamos, esto va así. Cuando el personaje muere, ¿por qué muere? O lo siento, lo llevo mencionando todo el vídeo. Bueno, nos enteramos que realmente era una bruja, y que esta ya sabía lo que iba a pasar. Luego sabemos que Charlie es especial, y que esta bruja le da un amuleto de protección a Charlie. Además, un monstruo después le dice a Charlie que él está marcado por todo su cuerpo. Entonces, si sumas a ello que las brujas apoyan a Charlie, más el hecho de que al comienzo ella inicia la conversación, y ella es la que convence a Charlie de ser pareja. ¿No fue este un plan de Exandra, solo para brindar protección a Charlie? Ya que ella es una bruja, y el actuar de las brujas es sutil. ¿No fue esto un movimiento por parte de las brujas? ¿No fue Alexandra un sacrificio por parte de su especie? ¿Solo para tener una carta bajo la manga? E incluso después uno le pregunta, ¿cuáles son tus orígenes?, dejando en claro que Charlie no es un humano de por sí completo. Y de acuerdo al contexto, con tantas culturas mezcladas, podría ser cualquier cosa. Y si bien la profecía de Exandra es ver cómo son atacados su amado y ella, lo cual abre una gran cantidad de posibilidades, que Charlie sea otra entidad, que la hayan engañado para que piense que es su amado, o que bueno, que algo realmente bueno haya pasado en esas 6 semanas no contadas. Como dije en un inicio, esta serie te deja con ese toquecito de qué pasará, o por qué pasa esto.
dando buenos giros de guión. Así que, no me extrañaría que algo así pasara. Bueno, este personaje solo me dice que Rumzen tiene un problema con las pelirrojas, porque parece lo único claro durante su aparición en la serie. Las entidades extras, ¿saben? Al principio, cuando no sabemos que Charlie fue marcado por Exandra, pensé que los ángeles tenían una mente colmena, porque algunos no lo atacaban, pensando que eran los enemigos más chetados de la serie. Pero luego de eso, el marcado arruinó mi teoría. Pero después de los ángeles, tenemos a las 4 bestias. Después vemos que estas tienen motivos para estar ahí. Después que tienen bandos y combaten entre ellos por territorio. Es poco, su desarrollo casi es ínfimo. Pero está ahí. Y me agrada, quisiera ver más de esto. Y sí, quizás es fanatismo, y se nota su influencia de la saga Fate aquí. Así que personajes. 2 estrellas de 5. Diálogos. ¿Saben? Como el padre de Jonathan es un mafioso. Y cuando se habla de él, siempre habla del miedo, y su dominio. Y como sus diálogos intentan ser épicos. Pues aquí, el padre de Charlie es recordado, porque cuando le entregó un carro al Papa, le dice: no es de oro, pero se parece al Batimóvil. Y me encanta Memorias de un tiempo perdido. Cuando se detiene a hablar de chakras con Exandra. O cuando Charlie se pone a charlar de su padre. O de cómo fue criado. Se nota que puede detenerse a eso. Y hacer sentir una situación real. Sin embargo, para las 3 veces que sucede en toda la serie. Porque sí, en todo capítulo Charlie tiene que matar a alguien. O tener mínimo una escena de acción. Y después cuando está siendo técnico, no es tan bueno. Digamos esto. Sé que te encanta el humor negro, Rumzen. ¿Por qué no pones algo de ello en la serie? Puede ser crudo, pero como es Charlie no es difícil. ¿Por qué no hacer que uno de los integrantes tenga un mejor plan? O escuchar a Ricardo y su esposa hablar. No sé, que perdieron un hijo. ¿Y cómo lloran por eso? Ya que es desconfiado. Supongo que los espía, ¿cierto? Plantear situaciones, como el que desconfían de uno. Y Charlie sabe que es otro. Y jugar la base, de exponerlo hasta saber que tanto sabe. Y cuando matan a la familia. ¿Por qué matar a la niña y después preguntar a la madre? ¿No sería mejor haberla dejado con vida? Y amenazar con su vida. Para que la madre suelte más información. Acciones como esas, me hacen dudar de la racionalidad de Charlie. Vale, encontré de qué quejarme. Y esto va en serio. Porque los ángeles citan frases de la Biblia. No que los humanos son ignorantes. ¿Y ellos superiores? ¿No deberían ellos saber más que nosotros? Y decir otras frases, fuera de ese libro para ignorantes. Y algo más, y esto no lo tomaría. Pero ya que atacaste a muchos con esto. ¿Porque hablan español? ¿Porque las bestias hablan español cuando se enfrentan? ¿O los pensamientos de estas son en español? Realmente no me importa. Pero sé que a ti sí. Puntuación 2 de 5 estrellas. Edición. Esta es la primera historia de Rumzen que sube a YouTube. Y se nota. El audio no está cuidado. Y sé que Antoni me matará por esto. Pero ponle más pausas. El capítulo 1 y 2. Literalmente el audio es como si corriera. Y cada vez que entras a una batalla, la música sube a niveles que no dejan escuchar el audio. Incluso hay escenas que es imposible saber qué pasa. Y este problema sigue hasta el capítulo 4. Mira, tu edición es superior a la de El Albino. Al menos se entiende las oraciones. Y hay coherencias en las palabras. A veces hay palabras repetidas constantemente. Y sí, es un problema de principiante, con esto del locuendo. Mira, yo califico por la experiencia del autor. Y tienes 2 estrellas de 5. Porque, si tuvieras algo de experiencia, en esto, se lleva un 0. Conclusión y resultados. 2.7. Bueno, si somos más técnicos. 2.66. Wow, es más de lo que pensé. Saben, me llevo muy bien con Rumzen. Sumando al Albino y San. Son con los que mejor me llevo dentro de la comunidad. Hay al lado también. Porque si no se me resiente. Hay algo que no le he dicho a Rumzen. Y quiero aprovechar este momento para hacerlo. Si bien a uno le gusta que le reconozcan su trabajo. Como él lo hizo en su crítica a Un Mundo Constante.
Realmente no estuve satisfecho con ello. La idea de un análisis es que te digan que está mal. ¿Qué es lo que te gustaría que mejorasen? Y que saque algo de ello. Realmente no pude sacar mucho de eso. Y me di cuenta de ello, cuando escuché Memorias de un tiempo perdido. ¿A Rumzen le agradan las tramas elaboradas? Algo que te obligue a pensar. Recuerdo que D. en el Locuendo fue quien dijo que no tratáramos de estúpidos a los oyentes. Y que no les contáramos todo, y eso es lo que hace Rumzen. Le da una oportunidad al oyente, de pensar. Lástima que la mayoría, viene de solo escuchar series de zombies. Con ideas simples. Hay una infección, protaemo, malos, cura, fin. Pero esto es diferente. Y sí, está mal llevado. Y sí, pide a gritos. Más bien exige una reedición para ser escuchado. Si recomiendo Memorias de un tiempo perdido. Pues sí. La recomiendo. No hay pierde con esto, si eres de los míos. Pero te diré algo. Desde el comienzo, sufrirás. Sufrirás muchísimo, viéndola. Su capítulo 1 es difícil de digerir. Su edición es fatal. Tienes que conocer culturas fuera de tu país. Para tener un mayor panorama de lo que está sucediendo. Tienes que saber que los personajes hacen cosas con diferente intención. Que los militares actúan de manera extraña, sí. Que esto a veces parece un anime mal montado, sí. Pero díganme, ¿acaso una buena trama no lo vale? Y sí, no tengo dudas de que Rumzen se está replanteando hacer una reedición. Y seguiré viendo la serie si saca más capítulos. ¿Ves? Esto es algo que no logran otras series. Pensar en qué es lo que pasará. Y si continúas, será un placer culposo el que sentirás. Por algo tan malo, y a la vez tan bueno. Uy, ¿y si vas con bajas expectativas? Esto será mejor, y quiero acabar diciendo. Rumzen, esto no es una crítica. De hecho ni a opinión puede aspirar. Pero es lo que sentí de la serie. Y de alguna forma extraña me gustó. Y no digo eso a muchos. Por no decir que no se lo he dicho a nadie.